Un olor nauseabundo comenzó a salir del segundo piso. Los vecinos, incapaces de soportarlo, llamaron a la policía. Cuando los agentes forzaron la entrada, no imaginaron lo que iban a encontrar. Un barril de plástico de 50 galones, lleno de cemento, y con mechones de cabello humano sobresaliendo por la parte superior. Tras horas de trabajo forense, lograron romper la mezcla endurecida. Dentro, no había un solo cuerpo, sino dos adolescentes, sepultadas en concreto, como si alguien hubiera querido borrar su existencia. ¿Por qué ellas? ¿Quién puede ser tan frío como para mezclar cuerpos humanos con cemento y esconderlos en su propia habitación? El 4 de marzo de 2009, a las 10:30 de la mañana, una patrulla de la policía de Medellín atravesaba a gran velocidad las calles del barrio Boston. Una llamada urgente había puesto en alerta a las autoridades. Desde el tercer piso de una casa, una vecina reportaba un olor insoportable proveniente del apartamento justo debajo del suyo. Lo que parecía ser un caso rutinario de inspección, terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos más perturbadores registrados en esa zona de la ciudad en años recientes. Los agentes, al llegar al lugar, comprobaron que el fuerte olor provenía efectivamente del segundo piso. Tocaron la puerta del apartamento, pero nadie respondió. Intentaron ingresar por la parte trasera. Al subir por una escalera interna, hicieron un hallazgo alarmante. Restos humanos envueltos en bolsas, abandonados en un rincón del inmueble. El lugar estaba completamente desordenado. Al internarse más, encontraron en medio de la vivienda un recipiente plástico de gran tamaño, con capacidad superior a los 50 galones. Al destaparlo, se enfrentaron a una escena perturbadora. En la parte superior, sobresalía lo que parecía ser cabello humano. El contenido del recipiente estaba solidificado con una mezcla de cemento. Lo que vino después fue una labor forense compleja y delicada. Durante más de 4 horas, especialistas trabajaron cuidadosamente con herramientas manuales para poder extraer el contenido. Dentro se hallaron restos pertenecientes a una mujer joven. Sin embargo, ese no era el único hallazgo. Al continuar la inspección, los agentes descubrieron que el mismo recipiente contenía también los restos de una segunda mujer. En otra habitación de la vivienda, otras partes habían sido almacenadas por separado en bolsas plásticas oscuras. Las autoridades encontraron en la vivienda a un hombre adulto, identificado como Jaime Hurtado, de 63 años. Él afirmó desconocer la identidad de las personas involucradas y aseguró que no sabía nada sobre el recipiente. Según su testimonio, quien podría tener respuestas era su hijo, quien presuntamente había abandonado el lugar momentos antes de la llegada de la policía. Jaime fue detenido y trasladado a una estación para su respectivo interrogatorio. Mientras tanto, en el lugar no se hallaba ningún documento que pudiera ayudar a identificar a las víctimas. Solo horas más tarde surgiría la primera pista que permitiría a los investigadores comenzar a reconstruir lo que sucedió en medio de este caso, que aún guarda muchos silencios. Mientras la fiscalía intentaba identificar los cuerpos encontrados en la caneca, la policía comenzó a revisar los reportes de personas desaparecidas. Un día antes del hallazgo, 2 madres habían acudido a las autoridades para denunciar que sus hijas, ambas de 17 años, no habían regresado a casa. Sus nombres eran Cindy Lorena Giraldo Patiño y María Caterina Ochoa. Ante la posibilidad de que las víctimas encontradas fueran las 2 jóvenes desaparecidas, los agentes decidieron contactar a una de las madres, Elsie del Pilar Correa, madre de Cindy Lorena. Según explicó, su hija jamás salía sin avisar y jamás pasaba tanto tiempo sin comunicarse. Al recibir la llamada, Elsie se dirigió de inmediato al lugar donde se realizaban los procedimientos forenses. El área ya estaba acordonada y el hedor era insoportable. Frente a esa escena desgarradora, los investigadores le mostraron varias prendas encontradas y le describieron rasgos físicos de las víctimas. Al principio, todo era confuso, hasta que los agentes mencionaron un detalle crucial:
Una de las jóvenes tenía tatuada una mariposa en la espalda. Para Elsie, ese fue el golpe final. Reconoció de inmediato que se trataba de su hija. La noticia la dejó devastada. El dolor la empujó a salir del lugar, buscando aire, buscando un rincón para llorar. Poco después, la escena atrajo a numerosas personas del barrio. Entre ellas, amigas cercanas de las adolescentes, quienes confirmaron que la última vez que habían visto a Cindy, ella estaba con su inseparable amiga, María Caterine Patiño. Una de esas testigos, Diana Milena Alzate, recordó haberlas visto la noche del sábado anterior, en una zona conocida por su ambiente nocturno. Eran aproximadamente las 7 de la noche. Cindy y María Caterine estaban con un grupo de amigas. Otra joven, Luisa Fernanda García, brindó una pista aún más precisa. Contó que ambas chicas se habían marchado esa noche acompañadas por un joven que solía frecuentar fiestas con adolescentes. Su nombre, Sergio Hurtado. Con esa información, la policía acudió horas después al domicilio de María Caterine. Allí encontraron a su madre, Jacqueline Herrera, a quien notificaron la trágica noticia. La fiscalía le pidió verificar una fotografía. Cuando lo hizo, supo que su hija también había sido víctima del horror. Fue informada de que el cuerpo de María Caterine había sido hallado manipulado de forma que obstaculizaba cualquier identificación inmediata, junto a Cindy, dentro de una caneca llena de cemento. 4 horas después del hallazgo, las autoridades lograron identificar plenamente los restos encontrados en el recipiente. Se trataba, sin lugar a dudas, de Cindy Lorena Giraldo Patiño y María Caterine Ochoa. Ambas jóvenes habían sido tratadas de forma extremadamente violenta y sus restos fueron manipulados de forma que dificultó el trabajo forense. Los cuerpos fueron trasladados por el CTI a las instalaciones de medicina legal, donde comenzaron las autopsias. A pesar del estado en el que fueron encontrados, la causa exacta de muerte aún no estaba clara. Y más inquietante aún, seguía siendo un misterio el motivo detrás del crimen. ¿Por qué alguien habría dedicado tantas horas a cubrir los restos con cemento, encerrarlos en una caneca y dejarlos allí, como si nunca hubieran existido? Ese mismo día, Jaime Hurtado, el hombre encontrado en la casa, fue dejado en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, su testimonio arrojó una pista clave. El verdadero sospechoso era su hijo, Sergio Hurtado, el mismo joven que había sido visto por última vez con Cindy y María Caterine la noche de su desaparición. Desde entonces, Sergio se convirtió en el principal objetivo de búsqueda de las autoridades, pero ya no estaba. Había desaparecido. Mientras la policía activaba operativos para localizarlo, los investigadores comenzaron a trabajar en la construcción del perfil de las víctimas, buscando entender quiénes eran y cómo se habían vinculado con el presunto agresor. Cindy Lorena fue quien presentó a Sergio Hurtado al grupo de amigas con el que compartía salidas y reuniones. Nacida en un hogar humilde de Medellín, era la segunda hija de Elsie Correa, una madre soltera que trabajaba sin descanso vendiendo loterías y desempeñándose como empleada doméstica para poder sostener a su familia. Desde pequeña, Cindy se destacó en el colegio. Era reservada, amable y tenía una sensibilidad particular que la hacía única. Sin embargo, esa personalidad comenzó a transformarse cuando sus padres se separaron. Su madre debía pasar la mayor parte del día fuera de casa trabajando, y la ausencia afectó el vínculo entre ambas. La relación entre madre e hija se volvió aún más tensa cuando Elsie inició una nueva relación sentimental. Cindy no aceptaba a la nueva pareja de su madre, y con el tiempo se volvió más rebelde. Cambió su estilo, se hizo perforaciones, cortó su cabello, y más tarde se tatuó una mariposa en la espalda al cumplir 15 años, un símbolo que más tarde serviría para identificar su cuerpo. Un día, Elsie descubrió por accidente que su hija hablaba con una amiga de manera íntima. Luego escuchó una conversación telefónica que le reveló una parte más profunda de la identidad de Cindy. Su hija estaba enamorada de otra mujer. Aunque había tenido novios, había decidido asumir su orientación como lesbiana. La revelación impactó a Elsie, quien no se lo esperaba.
pero fue parte de la transición con la que Cindy estaba aprendiendo a vivir y afirmarse. Antonia, una joven que fue su primera novia y que hoy prefiere permanecer en el anonimato, la recuerda con cariño. La describió como una adolescente inteligente, graciosa, creativa, amante de la lectura, el canto y el dibujo. Para quienes la conocieron de cerca, Cindy era mucho más que una víctima. Era una joven con sueños, luchas internas y una historia personal que no merecía ser apagada de una manera tan brutal. En febrero de 2009, con apenas 16 años, Cindy Lorena Giraldo Patiño tomó la decisión de abandonar su hogar. Inicialmente se refugió en casa de una tía, pero no logró adaptarse. Su madre, al conocer la situación, intentó apoyarla como pudo, ofreciéndole pagarle una habitación cerca de donde ella trabajaba. Aún así, lo que parecía un escape temporal se convirtió en el inicio de una etapa aún más oscura y solitaria. En medio de esa nueva vida independiente, Cindy cayó en el mundo de las drogas. Según su entorno más cercano, comenzó a experimentar con sustancias cada vez más fuertes, y en algún momento habría tenido contacto una sustancia prohibida. Era una lucha silenciosa que se sumaba a sus problemas personales y familiares. En contraste, las autoridades aún sabían poco de María Caterina Ochoa, la otra joven encontrada en la caneca. La información más precisa vino de su madre, Jacqueline Herrera, quien describió a su hija como una adolescente responsable, madre de una bebé, con muchos sueños por cumplir. María Caterina estaba terminando el bachillerato y aspiraba a convertirse en modelo. Vivía con su familia, llevaba una vida aparentemente tranquila y sus planes giraban en torno al bienestar de su pequeña hija. Ambas jóvenes se conocieron meses antes del crimen, durante una fiesta, y desde entonces se volvieron cercanas. Esa amistad las llevó a compartir también la última noche de sus vidas. La policía reconstruyó lo ocurrido el sábado 28 de febrero de 2009, noche en la que ambas desaparecieron. Cindy y Catherine fueron vistas con un amplio grupo de amigas en diferentes puntos de rumba de Medellín. Según testigos como Juliana Durán Quiseno, era común que el grupo, conformado por más de 30 adolescentes, saliera a beber, bailar y recorrer distintos bares hasta el amanecer. Aquella noche, estuvieron en un bar del sector La Javiera. Allí se reencontraron con varias conocidas, entre ellas Vanessa Flores y Laura Cristina Valdés. El ambiente era animado y desenfadado. A las 11 de la noche, apareció un rostro conocido, Sergio Andrés Hurtado, quien llegó buscando a su amiga Cindy Lorena. Se quedó con el grupo hasta pasadas las 3 de la mañana, cuando cerró el bar. Entonces, Sergio invitó a varias chicas a continuar la fiesta en su apartamento. No todas aceptaron, pero Cindy Lorena y María Caterina sí lo hicieron. Algunos vecinos reportaron haberlos visto llegar juntos al apartamento del barrio Boston alrededor de las 3:30 de la madrugada. Llevaban una botella de ron y, según relatos, estuvieron escuchando música y compartiendo en el lugar. Las primeras señales de que algo estaba mal surgieron al día siguiente. Jacqueline, madre de María Caterina, notó la ausencia de su hija. Ella solía avisar si no regresaba a casa, pero ese domingo no hubo llamadas. Al ver que el silencio persistía hasta el lunes, decidió reportarla como desaparecida. Por su parte, Elsie, madre de Cindy, también intentó comunicarse con su hija sin éxito. Aunque ya no vivían juntas, hablaban con frecuencia. El repentino silencio de Cindy fue una alarma para ella. Pasaron 4 días sin noticias, 4 días de incertidumbre, de preguntas sin respuesta y de un miedo creciente. Hasta que, el miércoles 4 de marzo, un olor nauseabundo invadió el edificio del barrio Boston. Provenía del segundo piso. Los vecinos, incapaces de soportarlo más, alertaron a la policía. A las 10:30 de la mañana del 4 de marzo de 2009, una patrulla de la policía llegó al edificio del barrio Boston tras recibir múltiples llamadas de vecinos alarmados por un olor insoportable. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron una vivienda modesta con 3 habitaciones. La primera, justo a la entrada,
pertenecía a Sergio Andrés Hurtado. Fue en esa habitación donde hallaron la caneca que contenía los restos humanos. Un objeto voluminoso, herméticamente cerrado y cubierto con una mezcla sólida de cal y cemento. En ese momento, Sergio ya no estaba. Los agentes notaron que en la parte trasera del inmueble, algunas tejas del techo estaban rotas. Todo indicaba que Sergio había escapado por ahí apenas momentos antes del arribo de la policía. Su padre, Jaime Hurtado, alegó no saber nada sobre el paradero de su hijo. Patrullas fueron desplegadas por los alrededores, pero no lograron localizarlo. La situación era clara. Sergio había sido la última persona vista en compañía de las dos jóvenes antes de su desaparición. Los restos fueron hallados en condiciones altamente comprometidas y ocultos en su habitación, en lo que parecía ser un intento deliberado de eliminar cualquier rastro. La manera en que fueron recubiertos con materiales sellantes como cal y cemento reforzaba la hipótesis de que alguien quiso impedir que se pudiera establecer con certeza lo ocurrido. Para los investigadores, las señales eran contundentes. El principal sospechoso no solo tenía la oportunidad y el vínculo con las víctimas, sino que había huido del lugar, abandonando todo. La conclusión era obvia. Sergio Hurtado estaba detrás del crimen, o al menos eso pensaban casi todos, porque lo que ocurriría después superaría todas las expectativas. El caso daría un giro inesperado que dejaría incluso a las autoridades sin palabras. 2 semanas después del hallazgo, surgió por fin la primera pista concreta que permitiría reactivar la investigación. Y gracias a los testimonios de las amigas de Cindy, la policía empezaría a trazar un perfil más completo del sospechoso. Sergio Andrés Hurtado tenía 26 años al momento en que se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Cindy Lorena Giraldo y María Caterine Ochoa. Nacido en Medellín, era estudiante de ingeniería de sistemas y hasta entonces no tenía antecedentes judiciales. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, surgía un perfil inquietante. Las autoridades descubrieron que Sergio frecuentaba a menudo a menores de edad en su apartamento, donde solía recibirlos con bebidas alcohólicas, reproducía contenido inapropiado en sus computadores y, según relatos de testigos, también se consumían sustancias alucinógenas. Para muchos adolescentes, ese lugar se había convertido en un espacio libre de límites, disfrazado de amistad y confianza. Cindy Lorena conoció a Sergio en 2008, cuando ella tenía apenas 16 años. El encuentro se produjo en un bar cercano a su colegio. Ella lo presentó ante sus amigas como un supuesto primo, lo cual generó confianza en el grupo. Pero con el tiempo, las jóvenes notaron que Sergio no era ningún familiar, aunque para entonces ya era parte del círculo. Era habitual que Cindy y otras chicas pasaran la noche en su apartamento. Según declaraciones, compartían bebidas, escuchaban música y dormían allí. Sergio cocinaba para ellas, les ofrecía dinero para transporte, comida y alojamiento. En el caso de Cindy, incluso figuraba como su acudiente oficial en el colegio, un hecho que sorprendió a las autoridades cuando comenzaron a revisar registros académicos. Recordaban que ella ya se había ido de casa y que él asumía formalmente su rol frente a las instituciones. Su madre, Elsie, conocía poco de esa relación. Solo en una ocasión, su hija le habló de Sergio. En esa conversación, dejó entrever que el comportamiento del joven le parecía extraño, aunque no lo consideraba peligroso. Aún así, Elsie le advirtió que tuviera cuidado, pero su preocupación no logró alejar a Cindy de aquel entorno. 2 semanas después del hallazgo de los cuerpos, a principios de marzo de 2009, surgió la primera señal del paradero del fugitivo. Sergio envió un correo electrónico a Antonia, la primera novia de Cindy. Ella había creado un grupo en Facebook donde se denunciaba públicamente a Sergio como el responsable de las muertes. En el mensaje, Sergio presentó su versión de los hechos. Aseguró que la noche del 28 de febrero, ambas jóvenes habrían perdido la vida debido a una sobredosis de una sustancia ilícita. Insistía en que no había señales de violencia física ni de confrontación. Para él, eso demostraba que no se trataba de una agresión, sino de un trágico accidente.
Según lo expresado, al encontrarla sin signos vitales, Sergio aseguró haber entrado en pánico. Aún así, su reacción posterior fue descrita como fría y calculada. En otro mensaje, reconoció lo que la policía ya sospechaba: haber ocultado evidencia clave tras la muerte de las jóvenes. Intentó encubrir el hecho con medios improvisados, lo que dificultó la detección inmediata del suceso. 2 días después de recibir los inquietantes correos, Antonia, la primera pareja sentimental de Cindy Lorena, entregó a la policía de Medellín toda la correspondencia enviada por Sergio Andrés Hurtado. Los mensajes incluían no solo una versión alternativa de lo ocurrido, sino también una confesión parcial sobre cómo había intentado ocultar lo sucedido tras la muerte de las jóvenes. Ante la posibilidad de que Cindy Lorena y María Catherine hubieran fallecido a causa de una sobredosis, como Sergio afirmaba, la policía comenzó a considerar distintas hipótesis. Sin embargo, su relato resultaba poco convincente, no solo por las contradicciones emocionales, sino por el hecho de que manipular los cuerpos y cubrirlos con cal y cemento no parecía una reacción coherente frente a una situación accidental. Sergio no se había limitado a comunicar lo ocurrido. Según los investigadores, había ocultado los restos durante 4 días, y lo hizo, aparentemente, con un propósito claro: dificultar cualquier análisis posterior que permitiera esclarecer las verdaderas causas del fallecimiento. La mezcla empleada podría haber alterado el estado físico de los cuerpos, complicando la labor de los peritos forenses. El médico forense Máximo Duque explicó que tanto la cal como el cemento son sustancias alcalinas que modifican las condiciones del entorno, lo cual puede afectar significativamente cualquier signo visible que normalmente serviría para determinar las causas de una muerte no natural. En otras palabras, el entorno fue alterado de manera que interfería directamente con la labor investigativa. 3 semanas después del hallazgo, Medicina Legal entregó los resultados de los estudios realizados. Según el informe, las causas del fallecimiento podrían estar relacionadas con una posible obstrucción respiratoria o con la exposición a una sustancia desconocida. El deterioro avanzado y los efectos de la mezcla química impidieron una conclusión definitiva. Aunque Sergio había asegurado que las jóvenes fallecieron por el uso de una sustancia prohibida, los análisis toxicológicos no detectaron rastros de las drogas comúnmente asociadas a estos casos. En total, se realizaron 3 pruebas distintas y ninguna logró confirmar la presencia de esas sustancias. Los peritos fueron claros. El estado avanzado de los restos, junto con la alteración del entorno, comprometió seriamente la precisión de los resultados. Pero a ojos de las familias, todo apuntaba a que Sergio no había dicho la verdad desde el principio. No solo habría alterado el escenario, sino que ahora intentaba instalar una versión de los hechos que lo desvinculara de toda responsabilidad. Lo que más desconcertó a los familiares fue que, a pesar de las confesiones por escrito y del contexto general del caso, el fiscal asignado, Jesús Aureliano Gómez, jamás citó a Sergio Hurtado a un interrogatorio formal. Para ellos, resultaba incomprensible que una persona que había admitido haber manipulado 2 cuerpos, abandonado el lugar y tomado medidas para ocultar lo ocurrido, no fuera tratada como principal implicado. Las familias, sumidas en el dolor, también debieron cargar con el peso de un sistema que, según ellas, parecía más enfocado en justificar lo ocurrido como un resultado de decisiones personales que en buscar justicia real. La idea de que sus hijas fallecieron por su cuenta o por un descuido fue una narrativa que rechazaron desde el primer momento. Para ellas, nada justificaba la magnitud del sufrimiento que enfrentaron. Con el paso del tiempo, la percepción de abandono por parte del sistema judicial llevó a las madres de las víctimas a documentar por cuenta propia los pasos del fiscal asignado. En una ocasión, incluso le tomaron fotografías en un sitio público al fiscal Jesús Aureliano Gómez, responsable inicial del caso. También denunciaron que se les negó el acceso al expediente, a pesar de que legalmente tenían derecho a conocer el proceso. Tras múltiples tutelas y recursos legales, solo entonces obtuvieron una copia del caso. La presión mediática creció. El programa Séptimo Día intentó entrevistar al fiscal Gómez en su despacho de Medellín,
Sin embargo, una orden judicial emitida por la jueza Gloria Montoya prohibió la difusión de las imágenes y declaraciones del funcionario. La decisión se basó en una tutela interpuesta por el propio Gómez, quien argumentó que su vida corría peligro si la entrevista se hacía pública. Para muchos, este acto fue percibido como una forma de censura institucional. Aunque la entrevista no pudo ser emitida, el equipo periodístico informó que el fiscal defendió su postura alegando que no podía prejuzgar a Sergio solo por haber huido, y que otros fiscales también habían tenido acceso al expediente sin impulsar acciones decisivas. Finalmente, en septiembre del año anterior, la entonces fiscal general Eduardo Montealegre decidió retirar el caso de manos de Jesús Aureliano Gómez y asignárselo a la fiscal María del Socorro Pineda. Esta nueva fiscal tomó un enfoque más directo. En octubre, encargó al investigador del CTI, Everett Palacios, recolectar pruebas concretas contra Sergio Hurtado. El análisis de Palacios fue contundente. Sergio se había retirado del lugar de los hechos y había admitido por escrito que las dos jóvenes perdieron la vida dentro de su apartamento. Además, reconoció haber manipulado y ocultado los restos. Estas acciones por sí solas ya representaban conductas de alta gravedad ante la ley. En la legislación colombiana, el ocultamiento o destrucción de evidencia es considerado un delito penal. En este caso, el cuerpo de las víctimas, como primer y más importante elemento material probatorio, fue manipulado con el claro objetivo de borrar rastros que pudieran incriminar al sospechoso. Las autoridades reconocieron que la forma en que Sergio manipuló los restos no era un hecho aislado. Se trataba de un patrón recurrente en investigaciones sobre hechos de alta gravedad. La experiencia internacional ha demostrado que en más del 95% de los casos en que un cuerpo es ocultado con cemento, arrojado en zonas de difícil acceso o enterrado en lugares remotos, el propósito suele ser obstaculizar el proceso de recolección de pruebas. Es una táctica usada para eliminar evidencia directa que podría comprometer a un implicado. A pesar de estas conclusiones, para la Fiscalía colombiana en ese momento, la única base legal para emitir una orden de captura era por el delito de ocultamiento de elementos probatorios. No existía, según el expediente, una acusación formal por hechos que implicaran responsabilidad directa en la causa de la muerte. En la legislación colombiana, el ocultamiento o destrucción de evidencia es considerado un delito penal. En este caso, el cuerpo de las víctimas, como primer y más importante elemento material probatorio, fue manipulado con el claro objetivo de borrar rastros que pudieran incriminar al sospechoso. Las autoridades reconocieron que la forma en que Sergio manipuló los restos no era un hecho aislado. Se trataba de un patrón recurrente en investigaciones sobre hechos de alta gravedad. La experiencia internacional ha demostrado que en más del 95% de los casos en que un cuerpo es ocultado con cemento, arrojado en zonas de difícil acceso o enterrado en lugares remotos, el propósito suele ser obstaculizar el proceso de recolección de pruebas. Es una táctica usada para eliminar evidencia directa que podría comprometer a un implicado. A pesar de estas conclusiones, para la Fiscalía colombiana en ese momento, la única base legal para emitir una orden de captura era por el delito de ocultamiento de elementos probatorios. No existía, según el expediente, una acusación formal por hechos que implicaran responsabilidad directa en la causa de la muerte. Finalmente, en diciembre de 2013, casi 5 años después del hallazgo de los cuerpos, un juez avaló la orden formal de captura contra Sergio Andrés Hurtado. La pregunta ahora era, ¿dónde encontrarlo? El investigador del CTI, Everett Palacios, logró dar con una pista clave. Al revisar bases de datos administrativas, descubrió que Sergio se había afiliado recientemente a una caja de compensación familiar, lo cual permitía rastrear datos como número telefónico y dirección actualizada. Esa búsqueda condujo a una vivienda ubicada en un barrio de alta peligrosidad en la ciudad de Montería. El lugar no tenía nomenclatura visible, estaba mal ubicado y el acceso era complicado. Aún así, el investigador Palacios logró identificar la casa, y el 15 de diciembre de 2013, tras años de evasión,
Sergio Hurtado fue capturado. Al momento de su detención, reaccionó con nerviosismo. Según los agentes, pidió que no lo esposaran. Admitió que sabía por qué estaban allí. Sabía que la captura era solo cuestión de tiempo. Ese mismo día, la noticia fue ampliamente difundida en Medellín. Los titulares hablaban de la captura del principal sospechoso, el hombre que había sido vinculado con el fallecimiento de 2 adolescentes en el barrio Boston en 2009. Pero más allá del arresto, lo que causó mayor conmoción fue que habían transcurrido casi 5 años sin que se tomaran acciones concretas. Solo con el cambio de fiscal, y gracias a una investigación independiente más determinada, se logró avanzar en el caso. Sergio, al ser capturado, insistió una vez más en su versión, que las jóvenes habían perdido la vida por una posible sobredosis y no por causa de una acción violenta. Sin embargo, los exámenes toxicológicos realizados años atrás por medicina legal no hallaron rastros de sustancia prohibida, y aunque el avanzado deterioro físico impidió llegar a una conclusión definitiva, la posibilidad de una obstrucción respiratoria o impacto físico jamás fue descartada. A pesar de ello, la Fiscalía no formuló cargos contra Sergio Hurtado por responsabilidad directa en la causa de la muerte. Para el fiscal asignado, Germán Giraldo, el argumento era de orden técnico-procesal. Los elementos disponibles no aportaban evidencia concluyente sobre el modo en que fallecieron las jóvenes. Sin una causa precisa, aseguraba, no podía sustentarse legalmente una acusación mayor. En paralelo, nuevos análisis fueron solicitados a Medicina Legal en Bogotá, con la esperanza de que, incluso años después, pudiera surgir algún indicio que ayudara a esclarecer la verdad. La comunidad, la prensa e incluso expertos forenses seguían formulando una misma pregunta: si en más del 95% de los casos, donde los restos son ocultados con sustancias como cal o cemento, se confirma una intención de encubrimiento, ¿por qué este caso debía ser tratado de manera distinta? Las estadísticas y los patrones en investigaciones similares no dejaban mucho margen de duda. En la gran mayoría de situaciones donde se ocultan restos en materiales sellantes, el objetivo suele ser impedir la recuperación de evidencia clave. Todo indicaba que Sergio Andrés Hurtado no solo había intervenido de forma activa en la manipulación posterior, sino que también podría haber estado implicado en las circunstancias que rodearon la muerte de Cindy Lorena y María Caterina. Sin embargo, en su momento, el primer fiscal del caso, Jesús Aureliano Gómez, consideró que no existían elementos suficientes para formular cargos mayores. Así continúa esta polémica historia de Juan Guillermo Mercado. En enero del año siguiente, la Fiscalía ordenó la exhumación de los cuerpos para practicar nuevos exámenes forenses. La intención era clara: intentar establecer la causa de muerte 5 años después del crimen. El médico forense Máximo Duque explicó que, aunque el tiempo transcurrido era considerable, aún existía la posibilidad de encontrar elementos relevantes: lesiones en huesos, rastros de sustancias tóxicas, o incluso fragmentos metálicos podrían permanecer como evidencia si no fueron detectados en los análisis iniciales. Pero hasta la fecha de la publicación del caso, la exhumación no se había realizado. Sergio Hurtado, en cambio, sí fue finalmente llevado ante un juez. En marzo, fue juzgado únicamente por el delito de ocultamiento de elementos probatorios, el único que, según la Fiscalía, podía ser formalmente imputado en ese momento. Paradójicamente, en Colombia, la manipulación de un cuerpo después del fallecimiento no es considerada una conducta penal, a menos que esté vinculada de manera comprobada a otro hecho delictivo. Para las familias, esta decisión fue otro golpe emocional. Consideraban incomprensible que el hallazgo de 2 personas sin vida en su vivienda, sumado a su propia admisión de haber ocultado los restos, no fueran suficientes para considerar una responsabilidad mayor. En ese mismo mes, Sergio Andrés Hurtado fue condenado por el delito de ocultamiento de pruebas. La pena máxima por ese cargo no superaba los 6 años, pero al aceptar cargos, su condena fue reducida a la mitad. Además, al no tener antecedentes judiciales, el juez encargado del caso, Alberto Trujillo, determinó que no era necesario que cumpliera la sentencia en prisión.
Sergio quedó en libertad. El juez Trujillo, contactado por medios en los juzgados de Medellín, se limitó a explicar que su decisión estaba apegada estrictamente a la ley. Aclaró que el delito imputado no fue por manipulación extrema de restos humanos, ya que en Colombia no existe una figura penal específica para sancionar ese tipo de acciones, sino únicamente la de ocultamiento de elementos probatorios. Para él, dictar una condena más severa, sin una base jurídica sólida, habría sido incompatible con el debido proceso. Pero para las madres de Cindy Lorena y María Caterín, la situación era devastadora. A sus ojos, Sergio Hurtado no solo ocultó pruebas, sino que intentó borrar toda posibilidad de esclarecer lo ocurrido. La forma en que los restos fueron tratados y sellados dentro de un material como el cemento, en el contexto de muertes nunca aclaradas, no era, para ellas, una simple maniobra legal. Era una manera de impedir el acceso a la verdad y a la justicia. 5 años después del hecho, la causa oficial de muerte aún no había sido determinada, y sin esa base, la Fiscalía no pudo presentar cargos más graves. En consecuencia, Sergio cumplió apenas 4 meses de prisión preventiva y fue liberado tras pagar una fianza simbólica de 700,000 pesos. Desde entonces, recuperó su libertad sin restricciones judiciales. La Fiscalía apeló la decisión del juez Trujillo, argumentando que no se trataba simplemente de ocultar un documento o una evidencia menor, sino de la ocultación de restos humanos, que habrían sido manipulados cuidadosamente con el fin de impedir cualquier investigación efectiva sobre las circunstancias del fallecimiento. Para ellos, el ocultamiento no era un acto aislado, sino la fase final de un hecho de mayor gravedad. Ante las críticas, el juez Trujillo defendió su fallo, alegando que no tenía la facultad legal de procesar a Sergio por responsabilidad directa en la causa de la muerte sin pruebas concluyentes, y que la legislación colombiana no contempla la manipulación extrema de restos humanos como una conducta punible autónoma. Su decisión, explicó, se basó estrictamente en el marco jurídico vigente y no en apreciaciones personales o consideraciones emocionales. Años después del crimen, el equipo de Séptimo Día confirmó que Sergio Andrés Hurtado había regresado a Montería, al mismo lugar donde fue capturado por primera vez. Fue localizado en la misma vivienda, pero rehusó hablar frente a las cámaras. Sin embargo, en un audio obtenido por el equipo, reveló sus planes futuros. Mientras tanto, el caso judicial contra él parecía desmoronarse. El plan inicial de la Fiscalía de capturarlo y posteriormente formularle cargos por delito grave terminó siendo un castillo de naipes. La justicia colombiana, hasta ese momento, no había logrado demostrar que él fuera el responsable directo de la muerte de Cindy Lorena Giraldo y María Caterín Ochoa. Por lo tanto, Sergio continuaba libre. En contraste con esa libertad, las madres de las víctimas vivían una condena diaria. Jacqueline, la mamá de María Caterín, visitaba con frecuencia el cementerio, donde aún hablaba con su hija como si pudiera escucharla. Cada domingo, el dolor se renovaba. Para ella, una parte de sí misma había muerto el día que su hija desapareció. Por su parte, Elsie, madre de Cindy Lorena, cargaba una culpa silenciosa, emocionalmente devastadora, no solo por la pérdida, sino también por los prejuicios sociales que surgieron en torno a sus hijas, que si eran drogadictas, que si eran lesbianas, que si eran desechables. Pero en sus palabras, ellas seguían siendo sus hijas, carne de su carne, y eso nadie podía borrarlo. Para ambas, la exhumación de los cuerpos se convirtió en la última esperanza. Tal vez un nuevo examen forense podría revelar lo que durante años fue borrado por el cemento y el silencio. Sin embargo, esa decisión aún estaba en manos de medicina legal, que no había dado respuesta definitiva. Mientras tanto, el principal sospechoso del caso seguía su vida con libertad en Montería. ¿Qué tipo de justicia permite que alguien admita haber intervenido activamente en la ocultación de 2 vidas y aún así continúe en libertad? ¿Puede una sociedad llamarse justa si el clamor de las madres que lo perdieron todo sigue siendo ignorado? Déjanos tu opinión en los comentarios.
¿Crees que se hizo justicia? ¿O que aún hay verdades por revelar? Suscríbete al canal para seguir conociendo historias reales que necesitan ser contadas. Aviso: el contenido de este video no tiene la intención de incitar ni promover ninguna conducta negativa. Toda la información está basada en documentos oficiales y tiene un propósito meramente informativo.